Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias sobre todo a estos ponentes tan sensacionales que vamos a tener durante estos días, que algunos de ellos han venido de un lugar muy lejano y realmente tienen un mérito enorme porque vienen para pasar aquí un fin de semana y bueno, son capaces de volar horas y horas para poder compartir con todos nosotros su enorme conocimiento que desde hace tantas décadas llevan poniendo a la práctica, tanto en la investigación como en la clínica. Yo una pequeña introducción de lo que es la medicina ambiental. Voy a saltarme una parte porque como hemos empezado tarde. Lo que quiero es daros unos conceptos y sobre todo lo que para mí ha supuesto, ¿no?, la medicina ambiental. Yo siempre digo que como médico lo que me ha movido, imagino que como a todos los médicos, ¿no?, que estáis aquí, pues realmente un impulso vocacional, ¿no?, algo que nos ha hecho pues querer realmente ayudar a las personas y entrar en ese misterioso mundo, ¿no?, que es nuestro cuerpo, nuestro organismo y al fin y al cabo la vida, ¿no? Tristemente durante la carrera pues sí que pasó que llegó un momento en el que me di cuenta de que la medicina tal y como nos la enseñaban pues era una medicina en la que me faltaba algo, sobre todo me faltaba la vida, ¿no? Era una medicina muy mecánica, una medicina en la que realmente pues parecía que estábamos estudiando la vida muerta, que no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues uno llega a un momento en el que se adapta, igual que se adapta a los tóxicos, ¿no?, y que se adapta a los químicos, también te adaptas a eso, pero llegó un momento en mi biografía que a través de precisamente de mi experiencia, de mi sensibilidad química, ¿no?, que se me desencadenó hace una serie de años, pues realmente pude tomar contacto con la medicina ambiental. Fue una experiencia muy dura, tremendamente dura, pero a la vez muy gratificante y sobre todo para mí ha sido un antes y un después. Conocí a personas tan maravillosas, ¿no?, como el doctor William Rea, como la doctora Jim Monroe, a la doctora Kalpana Patel y todos los demás, ¿no?, profesionales y me tocó ir a Estados Unidos porque aquí en España en esos momentos no había tratamiento. De allí en Dallas, en el centro de la clínica, ¿no?, del doctor William Rea, pues los martes tenían reunión siempre todos los médicos pues para hablar sobre lo que eran pues todas las novedades, ¿no?, de la medicina ambiental. Yo en aquel momento casi no podía caminar y me invitaban a que fuera esos días a compartir con ellos porque además de ser afectada pues era médico y entonces me dio con su generosidad el doctor William Rea la oportunidad de poder ir a aprender ya, y para mí fue ahí el principio del inicio de la medicina ambiental, el contacto con la medicina ambiental, y empecé a notar otra vez cómo me volvían esas ganas, ¿no?, esa especie de taquicardia que me entraba a veces cuando entraba mi profesora a explicarme lo que era la célula en el colegio, me acuerdo, ¿no?, y era realmente un impulso, unas ganas enormes de aprender que lo había perdido y no me había dado cuenta, y volví otra vez a recuperar esas ganas de saber, esas ganas de conocer mi cuerpo y sobre todo, como yo estaba tan enferma en ese momento, tan deteriorada, mi cuerpo se me convirtió en un extraño, y decía, ¿qué me pasa realmente, no? Que fue maravilloso no solamente estudiar en un libro la teoría, sino a través de mi cuerpo, a través de observar mi cuerpo, a través de ver cómo mi cuerpo va desintoxicando y cómo va recuperando la salud, y todo eso fue realmente una experiencia maravillosa, ¿no? Os cuento esto porque
El objetivo principal es enviarse mensajes y adaptarse a los cambios que existen en el medio que nos rodea para sobrevivir a los mismos. Son diferentes tipos de comunicación, las células, como vemos, no voy a volver a hablar de esto, ¿no? Al principio los organismos eran unicelulares, fueron las primeras formas de vida, fueron uniéndose unos a otros a formar ya organismos multicelulares. ¿Qué fue lo segundo? El segundo concepto, ¿no? Lo segundo que a mí me hizo otra vez volver a recuperar, ¿no? ese entusiasmo por la medicina, ¿no? Pues darme cuenta que ante el gran determinismo que nos habían enseñado, pues no es verdad. Es decir, venía otra vez y fue para mí como una recuperación del sentido de la libertad. O sea que yo puedo hacer algo para evitar de alguna manera la enfermedad. Nos han dicho siempre, ¿no?, que realmente viene todo determinado. Ya Darwin nos dijo, ¿no?, sobrevive el más fuerte, y realmente el más fuerte, al final la selección natural es la que hace que sobrevivan, ¿no?, las especies. Y entonces todo viene también en los genes ya nos determinan. Y eso sabemos ya hoy día que no es verdad. Sabemos que la epigenética es más importante que la genética, que al fin y al cabo los genes son una probabilidad, que tienen varias formas de expresarse, lo que llamamos polimorfismos genéticos, que hoy día además los estudiamos, y en medicina ambiental se estudian, y por lo tanto ya no estamos tan determinados. Va a depender más de nosotros la capacidad de poder estar sanos o enfermar. Estoy haciendo un pequeño resumen porque estamos un poco... A ver, entonces, ¿qué es lo que activa los genes? Cuando se necesita el producto que codifica un gen, es una señal del entorno y no una propiedad intrínseca del gen la que activa la expresión de dicho gen. Por lo tanto, sabemos que lo más importante es el ambiente. Mirar un ejemplo. Existe una cepa de ratones obesos amarillos que fueron criados específicamente para transportar un gen llamado agouti, que les confiere el color característico y les garantiza la tendencia a la obesidad. Cuando dos ratones agouti se aparean, nacen ratones amarillos y gordos, generación tras generación. Estos se hicieron, me falta una parte de la diapositiva, pero hicieron un estudio, entonces le activaron lo que era todo el proceso de metilación, estuvieron dándole a estos ratones, les estuvieron dando vitamina B12, magnesio, colina, una serie de nutrientes, multivés, y lo que consiguieron con eso es que realmente aquellos ratones a los que les habían dado esas vitaminas, esos minerales, realmente llegaron a parir ratones que no eran obesos. Realmente, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros a través del ambiente podemos interaccionar de tal manera que incluso paramos o frenamos la enfermedad, la posibilidad de enfermar. Además, hay otro punto importante, que es que hay nuevos retos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Realmente en la carrera de medicina, yo no sé los que estáis aquí, pero yo recuerdo muy poco que nos hayan explicado lo que es el sistema de detoxificación y el sistema reticulobasal. Todos conocemos todos los sistemas, sistema respiratorio, sistema inmunológico, pero sin embargo el sistema de detoxificación es algo que realmente nos lo han enseñado muy poquito. Vamos a decir unas pequeñas palabras sobre el sistema de detoxificación. ¿Por qué? Porque es realmente importante. Estamos hablando de medicina ambiental. Estamos hablando que hay una serie de tóxicos que están en el aire, que están en el agua, que están en el ambiente, que están en la comida, en las casas, y que están interaccionando con nuestro cuerpo, que entran en nuestro organismo, que se llaman xenobióticos, que son ajenos a la vida, que cuando entran en el cuerpo, realmente el cuerpo no sabe qué hacer con ellos porque tiene que desintoxicarlos, pero no siempre puede desintoxicarlos, y a veces incluso cuando esos tóxicos entran dentro de nuestro organismo se convierten en más tóxicos aún de lo que eran. Es decir, lo normal es que un tóxico cuando entre se produce una biotransformación y se bioinactive, se va degradando y llega un momento en el que se acabe eliminando, pero a veces se produce una bioactivación, con lo cual se convierten en más tóxicos cuando entran en el organismo que incluso antes. Entonces esto es realmente muy importante. ¿Cómo no va a ser importante? Yo realmente he tenido que estudiar 3 años de bioquímica. Ahora no entiendo cómo he podido ejercer la medicina sin haber estudiado bioquímica. Es realmente imposible. O sea, no podemos conocer el cuerpo humano si no sabemos el metabolismo, si no sabemos la bioquímica, como los procesos que se producen en el organismo, ¿no? Entonces es tan importante que realmente yo cuando lo aprendí dije, pero bueno, ¿cómo es posible que hayamos estudiado la carrera y que esto sea algo tan ajeno, ¿no?, hoy día a los médicos?
Hay dos tipos de reacciones que van a participar en la eliminación de estas sustancias extrañas. Uno serían reacciones enzimáticas, que son reacciones catalíticas, lógicamente, que ayudan a que las diferentes enzimas puedan realizar su función adecuada para eliminar y desintoxicar todas estas sustancias, y otras no catalíticas, que son a través de nucleófilos. Son sustancias que realmente, un nucleófilo es un donante de electrones con afinidad por moléculas positivas, y un electrófilo es un receptor de electrones con afinidad por moléculas negativas. Entonces son reacciones reacciones tipo ácido-base, y lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso, como vemos, por ejemplo, el nitrobenceno más el NADH, lo que va a formar es un producto menos tóxico. O sea, lo que hace realmente un nucleófilo es, como por ejemplo uno de los más conocidos y que seguro que habéis oído hablar, es el glutatión. Pues lo que hacen realmente es captar la sustancia, el xenobiótico, el tóxico, y lo convierte en un producto menos tóxico para que pueda dañar menos al organismo y pueda ayudar a que sea desintoxicado. Sin embargo, las reacciones catalíticas, estamos hablando de la fase 1 y la fase 2. Estas fases realmente están prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo. Todo el mundo sabemos que el hígado es el órgano por excelencia, ¿no?, de desintoxicación, pero lo que muchos no saben es que realmente prácticamente cada una de nuestras células tiene capacidad de desintoxicar, y tenemos lo que llamamos la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, voy a explicar de una manera más sencilla y más. En la fase 1 lo que ocurre es que esos tóxicos normalmente son tóxicos liposolubles, es decir, son lipofílicos, se depositan en las grasas, y para poder ser eliminados de una manera mejor por el organismo se tienen que convertir en hidrosolubles, en lugar de liposolubles, hidrosolubles. Entonces, en esta fase 1 lo que va a ocurrir es eso, va a ser una serie de grupos funcionales que van a actuar de tal manera que se van a producir unas reacciones bioquímicas que lo van a transformar en sustancias hidrosolubles en lugar de las liposolubles. Y entonces, para pasar ya a la segunda fase, que se producen los procesos de conjugación. Hay una serie de productos, hay una serie de moléculas que van a conjugar esa sustancia ya, y que van a hacer que de alguna manera se elimine. ¿Por qué es muy importante conocer estas fases? Mirad, nosotros a veces en la clínica hacemos algunas analíticas en las que podemos ver cómo está la fase 1 y la fase 2 de desintoxicación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una fase, imaginaros, cuando pasan de la fase 1 a la fase 2, en la fase pasan de ser liposolubles a hidrosolubles para beneficiarnos, pero sin embargo son mucho más tóxicos en ese momento, esas sustancias, esas moléculas. Por lo tanto, si quedan mucho tiempo en el organismo, nos pueden dañar más. Si nosotros tenemos una persona que tiene una fase 1 lenta, de tal manera que tarda mucho, y entonces llega un momento, o al revés, rápida, y que entonces, sin embargo, una fase 2 lenta o rápida, lo que va a hacer en momentos determinados es que nos perjudique. Entonces es muy importante poder conocer el estado de estas fases de desintoxicación en las personas afectadas, sobre todo. Otro de los sistemas muy importante, también muy desconocido, es el sistema de retículo basal, el sistema de regulación basal, el espacio de Pischinger, el espacio intersticial. Es decir, es todo ese espacio que hay y que baña todas nuestras células, en las cuales las células están ahí bañándose, y son a través de ese espacio intersticial el que se van a producir la comunicación. Si ese espacio intersticial está sucio, si ese espacio intersticial está lleno de tóxicos y contaminantes, la célula no se puede oxigenar, la célula no se puede nutrir, y al final nuestras células mueren y, por supuesto, nuestro organismo se deteriora y enferma. Estas son unas pequeñas imágenes sobre el sistema de reticulación basal. Y luego, otro de los puntos, y quizá más importante, que hemos perdido y que recuperé cuando me di cuenta, ¿no?, como a través de la medicina ambiental, es el sentido común. Algo tan sencillo como el sentido común, pero que lo hemos perdido. Vamos a ver por qué. El sentido común realmente es la base de nuestros sentidos, ¿no? Es el que nos guía para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, es lo que nos lleva a desear lo que nos sienta bien, es lo que nos lleva a recuperar el verdadero significado de la palabra necesidad. Es algo, os cuento esto porque fue curioso, a veces lo cuento, ¿no?, en las exposiciones, pero fue una anécdota que me llamó mucho la atención. Me hicieron una entrevista una vez en la radio, y una vez que ya terminé la telefónica, y entonces una vez que terminé me dijo la periodista, me dijo: un momento, doctora, que me gustaría preguntarle una cosa. Y entonces pues nada, me dije, dígame. Y entonces me dice: mire, es que tengo una compañera aquí en la emisora, y que realmente, bueno, pues es una chica que no se encuentra bien, que dice que está cansada, que no sabe exactamente qué le pasa, que cada vez le cuesta más concentrarse, que le duele la cabeza, que tiene poca energía. Pero luego le han hecho todo tipo de análisis, todo tipo de pruebas, ha ido al médico, le han hecho todo, aparentemente todo está
está bien, parece que solamente tiene colesterol un poquito elevado, que le han dicho que es normal, pero aparentemente no tiene nada. Y dice, y bueno, y ella pues le dice, cada vez que va al médico le dice, mire, lo siento, pero es que no me encuentro bien, algo me tiene que pasar, algo me tiene que pasar. Y entonces al final el médico, pues en un momento determinado le dice, pero bueno, vamos a ver, dice, ¿qué años tiene usted? Dice, pues yo 42. Ay, con 42 años me dice usted que no, tiene usted que estar bien. Pues lo lógico es que usted de alguna manera ya a esa edad, es decir, estamos perdiendo el sentido común. O sea, ¿cómo podemos decir que a los 40 años ya alguien tiene que tener goteras, ya alguien se tiene que encontrar mal? Otra anécdota curiosa, esa fue en directo además, fue que me empezaron a preguntar sobre, bueno, ¿a qué tóxico se refiere usted? Y decía, no me estoy refiriendo ni a los contaminantes de los coches, que todo el mundo conoce, ni a las industrias, me estoy refiriendo a cosas como una colonia, como un suavizante, y entonces me para la periodista y me dice, perdone doctora, o sea, ¿me va usted a decir que algo tan necesario como una colonia no lo vamos a poder usar? Entonces aquí tenemos este punto. Es lo que nos lleva a recuperar el verdadero significado de la palabra necesidad. Yo en ese momento estábamos en directo y digo, ay Dios mío, ¿cómo salgo de esta? Y lo único que se me ocurrió es decirle, mire usted, no tendríamos tiempo suficiente en este programa para ponernos de acuerdo, porque de entrada tendríamos que empezar a definir qué es lo que significa necesidad, porque para mí necesidad es cariño, calor, casa, comida, pero una colonia, usted no me puede decir que una colonia es necesaria. Quiere decir, que hemos perdido el sentido común, porque es que realmente la gente se piensa que una colonia es necesaria. Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a salir de mi casa sin una colonia? ¿Pero cómo no voy a usar suavizante para la ropa? Entonces realmente por eso dije, ¿qué ha pasado? O sea, realmente, ¿qué nos está pasando a los seres humanos? Estamos perdiendo el sentido común, ¿no? He cogido esta frase, ¿no?, de nuestra queridísima Doris Rapp, una gran eminencia de la medicina ambiental. Si uno tiene una rozadura en el pie causado por un clavo en el zapato, lo lógico es quitar el clavo del zapato y no ponerse una venda en la rozadura. Pérdida de sentido común, otra vez. En el tratamiento del enfermo, el médico debe tener libertad para utilizar nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos si a su juicio ofrecen esperanzas de salvar la vida del enfermo o de restablecer su salud o aliviar su sufrimiento. Esta es una declaración de Helsinki. Lo hablábamos esta mañana en la reunión que hemos tenido de expertos de medicina ambiental y realmente decimos, hoy día estamos ejerciendo la medicina del miedo. O sea, el médico no se siente en libertad de darse cuenta que de repente encuentra cosas que empiezan a tener sentido común, que dicen, yo no puedo solamente matar el síntoma, yo no puedo hacer que desaparezca el síntoma del paciente cuando viene a mi consulta, es necesario ir a la causa, tengo que averiguar qué hay más allá. Pero si va a averiguar qué hay más allá y si intenta hacer algo que vaya más allá de los protocolos establecidos, muchas veces estamos en peligro, estamos en riesgo. Entonces realmente estamos hoy día ejerciendo la medicina del miedo. Entonces por eso es muy importante, bueno, pues que intentemos seguir siendo valientes, ¿no? Y ese coraje que nos llevó en un momento determinado a decidir que seamos médicos, a decidir que queríamos realmente ayudar a los demás, siga perpetuándose en nosotros y siga permitiendo que seamos capaces, ¿no?, de luchar y de que a pesar de que estemos intentando, que nos estén intentando, ¿no?, atemorizar por todos estos intereses económicos tan grandes que hay, que a pesar de todo sigamos luchando. Algunas reflexiones, ¿no? Fijaros algunos datos que sí son importantes para que veáis cómo, si conociendo todo esto, como hay personas que lo saben y no tomemos medidas, si no sigue siendo una pérdida del sentido común. Por ejemplo, según la Agencia Ambiental de Estados Unidos, hay más de 4 millones de compuestos químicos, 100.000 se producen comercialmente y de ellos solo del 10% conocemos sus efectos. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen al menos 3 compuestos nuevos. Cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos. Estos datos están tomados del primer tomo de Sensibilidad Química Múltiple del Dr. William Rea. En 1987 la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. Si esto no es realmente para que digamos hay que tomar medidas, si es como el otro día me decía alguien, bueno, hay que tener cuidado de no ser alarmista, y le contesté, no, esto no es alarmismo. El alarmismo es cuando uno exagera, y realmente nosotros no solamente no exageramos, sino que deberíamos todavía decir más de lo que no decimos, porque a veces nos da hasta miedo, ¿no?, el poder decir muchas de las cosas que están ocurriendo. Se está produciendo un aumento del 0,8
anual en los casos de cáncer infantil. 1 de cada 7 niños europeos es asmático. En Europa el 15% de las parejas son infértiles, en parte por la contaminación química. El esperma de los varones se reduce un 1% anualmente en áreas contaminadas. Las alergias se han duplicado en tan solo 15 a 20 años. Los datos acumulados señalan a la contaminación química como la causa principal del aumento de los casos de cáncer en países desarrollados desde 1950, con la excepción del tabaco en el cáncer de pulmón. El 25% de los cánceres se deben al tabaco, el 75% restante a mutaciones inducidas por factores medioambientales. Christopher Wilde, director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es un grupo que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, ha dicho: el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos contaminantes. 2 de cada 3 se podrían evitar. Este problema de la contaminación química preocupa a la comunidad científica y a las instituciones, y por eso se han establecido declaraciones importantes, como por ejemplo el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, aprobado en mayo del 2001, como por ejemplo en mayo del 2004 la sede de la UNESCO en París afirmó: la contaminación química ambiental es la causa principal de los azotes actuales de la humanidad, tales como el cáncer, la infertilidad y las enfermedades congénitas. La Declaración Internacional sobre los Peligros Sanitarios de la Contaminación Química, Llamamiento de París, en el año 2007 pidió que se aplique el principio de precaución. Este principio establece que cuando una actividad representa una amenaza o daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que adoptar medidas de protección, incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. Los profesionales sanitarios, además de diagnosticar y tratar las enfermedades asociadas a los contaminantes ambientales, tenemos la obligación ética, moral, humana e ineludible de participar activamente en su prevención. Por todos estos motivos nace la medicina ambiental, como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar aquellas patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias de nuestro entorno en el que se desarrolla el ser humano. Las patologías ambientales se producen como reacciones adversas a niveles ambientales de químicos tóxicos contenidos en el aire, en el agua y en los alimentos. Estamos, por tanto, como muy bien nos dice el profesor Martin Pol, ante un nuevo paradigma, el 10º paradigma de la medicina. Os recuerdo simplemente lo que tenemos que recuperar: una mirada global ante una superespecialidad, una sensación de libertad, depende de nosotros algo realmente que podamos enfermar o no, ante un determinismo genético, unos nuevos retos de aprendizaje, sistema de detoxificación, sistema de regulación basal y la recuperación, por último, del sentido común. Si eres fiel a tu historia, te quedarás atascado en ella. Y un medio ambiente saludable para todos no debería de ser un privilegio, sino un derecho básico. Muchas gracias.